A continuación entonces tenemos lo que es el coeficiente de correlación. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Bien, el coeficiente de correlación es una función estadística que proporciona información sobre la relación lineal que existe entre dos variables cualesquiera. Dicho en nuestras palabras, el coeficiente de correlación es la función estadística que nos permite medir el grado con que dos variables se asocian, tanto la variable dependiente como la variable independiente. La primera etapa del coeficiente de correlación es la parte del análisis de correlación. ¿Qué es el análisis de correlación? Es la parte de exploración de los datos, donde analizamos estos datos y medimos el grado con que estos datos se asocian, tanto el dependiente como el independiente. Estos datos entonces los trazamos sobre una gráfica de dispersión que nos permite entonces trazar una idea mental de cómo se están relacionando tanto la variable y, que es la variable dependiente, con la variable x, que es la variable independiente. Como podemos observar en esta gráfica, vemos unos datos dispersos que están indicando que no hay relación alguna. Tenemos acá en la siguiente etapa una correlación positiva, es decir, una correlación ascendente, donde la variable y depende directamente de la variable x. Y bueno, a continuación entonces tenemos también una correlación negativa, también directa. Vemos cómo los valores decaen. En este caso vemos un valor más directo que en este segundo caso. Pero en sí, ¿qué son los diagramas de dispersión? Entonces tenemos que los diagramas de dispersión son planos cartesianos donde se marcan los puntos correspondientes a los pares ordenados x y y de los valores de las variables. Entonces también tenemos la clasificación de la correlación. ¿Cómo se clasifica la correlación? La correlación se clasifica según la relación entre las variables. Tenemos la correlación lineal y la correlación no lineal. La lineal, como lo veíamos en la anterior gráfica, se presenta mediante una línea recta, y la no lineal, que no la pudimos presentar en esa gráfica, se representa con líneas curvas. La siguiente correlación, entonces, la siguiente clasificación está según el número de variables. Tenemos la correlación simple, la múltiple y la parcial. La correlación simple es donde la variable dependiente actúa sobre la variable independiente. La múltiple es donde la variable independiente actúa sobre varias variables independientes. Y la parcial es cuando la correlación existente entre una variable dependiente y una variable independiente es de tal forma que los demás factores permanecen constantes. Y por último tenemos entonces, según el valor cuantitativo, tenemos la correlación perfecta, la correlación imperfecta y la correlación nula. ¿Cuándo la correlación es perfecta? Cuando el coeficiente de correlación es 1. ¿Cuándo es imperfecta? Cuando el coeficiente de correlación es menor a 1, sea en sentido positivo o sea en sentido negativo. Y la correlación nula, que es cuando el coeficiente de correlación es 0. A continuación entonces tenemos una tabla que nos muestra lo que acabamos de explicar. Vemos en la parte superior un valor de -1, en la parte inferior un valor de 1. En la parte superior el valor de -1 indica una correlación negativa grande y perfecta. En la parte inferior el número 1 indica la correlación positiva grande y perfecta. Y en la parte central el número 0 indica la correlación nula. De ahí se desprenden entonces las siguientes informaciones, donde tenemos entonces que a medida que va aumentando o va disminuyendo estos valores, tendremos una correlación negativa muy alta, alta, moderada, baja, muy baja, baja, moderada, alta positiva, muy alta positiva, positiva de grande y perfecta. En fin, esta tabla nos va a servir de guía cuando estemos analizando este tipo de datos. Para terminar, entonces vamos a ilustrarnos mediante una explicación. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Si se analiza la estatura y el peso de los alumnos en una clase, muy posiblemente exista una relación entre ambas variables. Mientras más alto sea el alumno, mayor será su peso. Es decir, en esta tabla que observamos aquí vemos los alumnos de una clase, la estatura de cada uno de ellos y el peso. Lo que vamos a analizar a continuación mediante el coeficiente de correlación es cómo se está relacionando la altura del alumno en cuanto al peso de este alumno. Si es verdad que entre más alto va a ser más pesado o va a ser menos pesado. Entonces, hay dos formas de hallar el coeficiente de correlación en nuestra herramienta de Excel. La primera es cliqueando en la parte superior, en la barra superior, en la parte de funciones, le damos insertar función. Vamos ahora, desplegamos el menú, vamos a la opción de estadísticas, le damos a coeficiente de correlación, bien, le damos a aceptar. Tenemos acá el siguiente cuadro,
nos muestra el nombre de la función, coeficiente de correlación. En la parte inferior nos muestra lo que nos va a arrojar, dice devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos, el de la matriz 1 y el de la matriz 2. En la matriz 1 entonces vamos a insertar la parte correspondiente a la columna de la estatura, y en la matriz 2 vamos a insertar la columna de peso. Si observamos acá en esta parte del cuadro donde estoy señalando, vemos el número que nos indica el coeficiente de correlación entre estas dos variables. Entonces le damos a aceptar y aquí observamos entonces que el coeficiente de correlación tanto entre la estatura como en el peso es de 0.82. Ahora la segunda forma en que hallamos el coeficiente de correlación es dándole acá arriba en la pestaña de archivos, le damos acá opciones. Cuando nos aparezca entonces la tabla de opciones le damos en complementos, esperamos a que cargue. Vamos a cliquear en la parte de arriba donde dice herramientas para análisis. Luego en la parte de abajo le vamos a dar al botón de ir. Vamos a observar que esté señalado la parte de herramientas para análisis. Le damos a aceptar. Luego vamos a ir a la pestaña de datos en la barra superior, en el menú superior. Cuando ya le hemos dado clic en la pestaña de datos, vamos a la tabla análisis de datos, que es donde acabo de cliquear. Buscamos coeficiente de correlación, le damos a aceptar. El cuadro nos va a mostrar entonces rango de entrada, nos está pidiendo, vamos a señalar todo, porque esta es nuestra base de datos. Se va a hacer una comparación entre estatura y peso. Señalamos rótulos de la primera fila. El rango de salida, entonces vamos a definir un espacio en nuestra hoja de Excel donde vamos a arrojar nuestros datos de salida. Le damos a aceptar. Y como vemos entonces nos ha arrojado una tabla más ordenada y más entendible de cómo se está relacionando el peso con la estatura. Entonces tenemos que la estatura y el peso tienen un coeficiente de correlación de 0.82. Bien amigos, espero que esto les haya servido de mucho. Nos veremos en el próximo tutorial. Muchas gracias. No se le olvide darle me gusta, clicar en botón de me gusta y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.